Viva Jesús y María Auxiliadora, queridos estudiantes de 11º año. Para estas 2 primeras semanas de mayo les voy a proponer el tema Vivir como cristianos. Pienso que nos recuerda mucho lo que el rector mayor, don Ángel Fernández, nos ha propuesto vivir en este año. Si se acuerdan, el lema de este año es buenos cristianos y honrados ciudadanos. Pues bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo los cristianos vivimos en la sociedad, en el mundo que nos toca, en el momento de la historia que nos ha tocado vivir. Entonces, para poder entender el tema, ¿verdad?, que es vivir como cristianos, creo que la primera pregunta que nos surge es, ¿quién es un cristiano? En pocas palabras y de forma clara, podemos decir que un cristiano es un seguidor de Jesús de Nazaret, el Cristo. Para entender la palabra Cristo, ¿verdad?, es una palabra griega que en hebreo significa Mesías. Si recordamos, el Mesías era el esperado por el pueblo de Israel, el Salvador y Libertador. Creo que ya nos queda un poquito claro, ¿verdad?, que de dónde viene el origen de esta palabra, ¿verdad? El Cristo es el Mesías, el esperado, el Salvador. ¿Ok? El término es utilizado por primera vez en Antioquía. Lo podemos corroborar en Hechos capítulo 11, versículo 26, que nos dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Ok? Esta es la primera vez que se les conoce como cristianos. Muy bien, los cristianos, ¿cómo viven? ¿Cómo actúan? ¿Ok? Viven y actúan como Jesús de Nazaret. Qué interesante, en la clase pasada veíamos que Jesús de Nazaret es el modelo de toda persona humana, ¿verdad? Es el modelo por excelencia, es el mejor modelo que nosotros podemos seguir. Hemos conocido un poco, ¿verdad?, de la vida de Jesús, todas sus buenas acciones, cómo sanaba a las personas, cómo perdonaba, cómo curaba no solo a nivel físico, sino también espiritual, ¿ok? En situaciones difíciles, el cristiano se pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Pienso que el hacernos esta pregunta en muchas ocasiones nos podría ayudar a saber qué elegir, cómo actuar. ¿Ok? Va más allá, el actuar del cristiano va más allá de la ley establecida por el hombre. Esto es muy importante. Busca la verdad en su interior, porque Dios pone la verdad en nuestro interior y no hay posibilidad de engañarnos sobre ella, dijo una joven italiana llamada Chiara Corbella, la cual su testimonio es impresionante. Y les animo al que quiere saber un poco más sobre la opción de la vida, leer la biografía de ella. Después lo podemos ver en clase, pero como curiosidad personal les invito a buscarla en internet. Ok, entonces esto es importante porque hemos de recordar que no todo lo que es técnicamente realizable llega a ser por ello moralmente admisible. Es decir, si la sociedad en la que nosotros vivimos admite como ley una ley contraria a los valores, a los derechos fundamentales de la persona, a pesar de que la reconozcan como ley, el cristiano sabe desde la verdad que Dios ha puesto en su interior que es contrario al actuar de Jesús. Preguntémonos, ¿qué haría Jesús ante una situación de aborto? ¿Qué haría? ¿Qué haría Jesús ante una situación de injusticia? Creo que esto nos ilumina en el actuar de un cristiano. Muy bien, la ética cristiana. La ética es un conjunto de normas de actuación que el ser humano se da a sí mismo como autorregulación en su comunidad. Imaginémonos una sociedad sin autorregulación.
Ya de por sí con regulación existen, ¿verdad?, muchas violaciones a los derechos de la persona. Ahora imaginémosla sin esta. La ética cristiana, el creyente vive con convicción y autenticidad un modelo de vida que le permite obrar de acuerdo con el mensaje de Jesús. Y así considera los actos propios como buenos o malos, según este mensaje. El cristiano tiene como modelo de vida a Jesús de Nazaret. Por ejemplo, amenaza contra la vida, la drogadicción. Pues, ¿qué dice la iglesia? Que ante esta acción, ¿verdad? Ante este vivir de la persona, el consumo de drogas es un acto de autodestrucción. Por ello, es un atentado contra la vida que Dios nos ha dado. Toda adicción de una persona a drogas legales y en mayor medida drogas ilegales es cambiar libertad por esclavitud. Libertad por esclavitud. Perjudica la salud y a la vida del afectado y también causa graves daños al prójimo. Por eso, chicos, el pecado es pecado. Ya lo hemos hablado. El pecado es pecado porque me hace daño. Me hace daño. Me aleja de mi verdadera identidad. Me aleja de mi libertad. Me aleja de mi imagen verdadera. Ante esta realidad, ¿qué hace un cristiano? Denuncia el tráfico de drogas y lo que conlleva la violencia. Realizan una tarea preventiva, educando e informando a los jóvenes, ayudan a toxicodependientes a salir de esta dependencia, ¿verdad?, en centros especializados. Ante los malos tratos, ¿qué dice la iglesia? El mandamiento no matarás se refiere a la integridad tanto física como psíquica. Qué interesante. No es solo de matar de hecho, sino también matar con nuestras palabras, con nuestras acciones. Toda tentación o incitación al mal, todo recurso a la violencia es un pecado grave, especialmente si sucede en una relación de dependencia. Es especialmente grave el delito cuando son agredidos niños por los adultos que los tienen a su cargo. ¿Okay? ¿Qué hace un cristiano? Denuncia y promueve instituciones de acogida de niños abandonados, mujeres maltratadas, ancianos dependientes. Ante el aborto, dice ¿qué nos dice la iglesia en su doctrina? Que todo niño tiene derecho a la vida desde su concepción. Desde el principio, el ser humano que va a nacer es una persona independiente. Es decir, el niño no es la mamá ni el papá, es un ser distinto. Esto nos lo dice también la ciencia, cuyo ámbito de derechos no puede ser invadido por nadie externo a él, ni el Estado, ni un médico, ni siquiera su madre. Aquí es muy interesante, ¿verdad? Porque el momento de la concepción son dos posiciones distintas, ¿verdad? La posición de la ciencia y la posición de la embriología, que la embriología son los especialistas en los embriones, los especialistas en concepción, en fecundación. La ciencia, la Organización Mundial de la Salud nos dice que es concepción, ¿verdad? Existe vida humana hasta que el óvulo y espermatozoides fecundados llegan al útero de la mujer. En cambio, los embriólogos, los especialistas de esta materia, nos dicen que es en el momento de la fecundación del óvulo con el espermatozoide. Por eso hay mucha controversia en nuestra sociedad con respecto al aborto, con respecto a la fecundación in vitro o técnicas, ¿verdad?, de reproducción asistida fuera del vientre materno. Es un tema bastante complejo que, si quisieran, podríamos tratar después. Actitud de los cristianos: impulsan leyes que apoyen a las madres, porque es importante, ¿verdad?, acompañar a las madres, y protegen el nacimiento de los niños concebidos. Acogen a las madres con dificultades y fomentan adopciones. Ante el asesinato y suicidio, solo Dios es Señor de la vida y de la muerte, nos dice la doctrina de la Iglesia.
excepto en caso de legítima defensa o de auxilio necesario. Nadie puede matar a una persona. Atentar contra la vida es un crimen ante Dios. La vida humana es sagrada, es decir, pertenece a Dios, es su propiedad. Incluso nuestra propia vida únicamente nos está confiada. ¿Ok? Actitudes de los cristianos: se oponen a la pena de muerte y a la tortura. Participan en iniciativas que fomentan el diálogo y la resolución pacífica de conflictos y ayudan a las personas con problemas que podrían conducirlas al suicidio. Esto es una acción concreta ante el derecho de la vida. ¿Cómo actúan los cristianos desde la doctrina o principios de la iglesia? Muy bien, muchachos. Aquí hay una frase que para mí siempre ha sido bastante fuerte de Mahatma Gandhi, el cual dice: no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. Recordemos, Mahatma Gandhi fue un monje budista. De hecho, no encuentro nada malo en el cristianismo. El problema está en que ustedes, los cristianos, pues no viven en conformidad con lo que enseñan. Fuerte. Creo que esto sintetiza el tema que estamos desarrollando: vivir como cristianos. Si no vivimos como cristianos, podemos tener el título, pero sin realmente una praxis de vida coherente con lo que profesamos. Cari amici, buonasera. A continuación vamos a ver un video del Papa Francisco que nos va a iluminar cómo nosotros cristianos podemos actuar ante esta situación presente de nuestra sociedad y mundo actual, ante la situación del COVID-19. Prestemos atención, que creo que nos puede iluminar bastante. Questa sera ho la possibilità di entrare nelle vostre case in un modo diverso del solito. Se lo permettete, vorrei conversare con voi per qualche istante in questo periodo di difficoltà e di sofferenze. Mi immagino nelle vostre famiglie mentre vivete una vita insolita per evitare il contagio. Penso alla vivacità dei bambini e dei ragazzi che non possono uscire, frequentare la scuola, fare la loro vita. Ho nel cuore tutte le famiglie, specie quelle che hanno qualche caro ammalato o che hanno purtroppo conosciuto lutti dovuti al coronavirus o ad altre cause. In questi giorni penso spesso alle persone sole, per cui è più difficile affrontare questi momenti. Soprattutto penso agli anziani, che mi sono tanto cari. Non posso dimenticare chi è ammalato di coronavirus, le persone ricoverate negli ospedali. Ho presente la generosità di chi si espone per la cura di questa pandemia e per garantire i servizi essenziali alla società. Quanti eroi di tutti i giorni, di tutte le ore. Ricordo anche quanti sono in ristrettezze economiche e sono preoccupate per il lavoro e il futuro. Un pensiero anche va ai detenuti nelle carceri, al cui dolore si aggiunge il timore per l'epidemia, per sé e i loro cari. Penso ai senza dimora, che non hanno una casa che li protegga. È un momento difficile per tutti noi, per molti difficilissimo. Il Papa lo sa e con queste parole vuole dire a tutti la sua vicinanza e il suo affetto. Cerchiamo, se possiamo, di utilizzare al meglio questo tempo. Siamo generosi, aiutiamo chi ha bisogno nelle nostre vicinanze. Cerchiamo magari via telefono o social le persone più sole. Preghiamo il Signore per quanti sono provati in Italia e nel mondo. Anche se siamo isolati, il pensiero e lo spirito possono andare lontano con la creatività dell'amore. Questo ci vuole oggi, la creatività dell'amore.
celebriamo in modo davvero insolito la Settimana Santa, che manifesta e riassume il messaggio del Vangelo, quello dell'amore di Dio senza limiti. E nel silenzio delle nostre città risuonerà il Vangelo di Pasqua. Dice l'Apostolo Paolo, ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. In Gesù risorto la vita ha vinto la morte. Questa fede pasquale nutre la nostra speranza. Vorrei condividerla con voi questa sera. È la speranza di un tempo migliore in cui essere migliori noi, finalmente liberati dal male e da questa pandemia. È una speranza, la speranza non le delude, non è una illusione, è una speranza. Gli uni accanto agli altri, nell'amore e nella pazienza, possiamo preparare in questi giorni un tempo migliore. Vi ringrazio per avermi permesso di entrare nelle vostre case. Fate un gesto di tenerezza verso chi soffre, verso i bambini, verso gli anziani. Dite loro che il Papa è vicino e prega perché il Signore ci liberi tutti presto dal male. E voi pregate per me. Buona cena, a presto. Bellísimo el video que hace el Papa Francisco, invitándonos a que como cristianos tengamos gestos de cercanía uno con otros. Son gestos muy concretos, ¿verdad? Hasta el mismo hacer una llamada telefónica. Y menciona otros, de los cuales creo que les pueden servir a ustedes para el trabajo cotidiano que van a realizar para estas 2 semanas. ¿Ok? Después de haber escuchado la explicación del tema y el mensaje de Papa Francisco sobre cómo podemos actuar los cristianos en este tiempo de crisis, realiza en tu cuaderno con imágenes de periódicos u otros títulos de noticias un collage representando las buenas acciones que muchas personas han realizado durante este tiempo de pandemia. El tamaño del collage no debe ser superior a una hoja tamaño carta. Sor, es que no tengo, mi cuaderno es pequeñito. Bueno, lo haces en una hoja aparte, en una hoja tamaño carta y luego la pegas en el cuaderno con el collage. ¿Ok? Entonces es hacer un collage representando buenas acciones de muchas personas que han realizado durante este tiempo de pandemia, ¿verdad? No tenemos que centrarnos en lo negativo de esta situación, sino ir tratando de sacarle provecho, ¿ok? Luego, como punto 2 es, enumera en tu cuaderno 5 acciones de como buen cristiano y honrado ciudadano puedes realizar en este tiempo de pandemia. Puedes darte una idea desde el mensaje del Papa. Ya el Papa nos decía, por ejemplo, una idea, dar una llamada a un amigo que sabemos que está pasando un momento difícil, ¿ok? 5 acciones, pero concretas, que tú quieras vivir, no como algo obligado y como tarea de Sor María, ¿no? Sino 5 acciones que tú puedas vivir en este tiempo de pandemia como buen cristiano y honrado ciudadano, ¿ok? Bueno, chicos, eso sería el tema de hoy y de la próxima semana. Recuerdo que la última semana es la entrega del proyecto. La explicación del proyecto ya se encuentra en el video que también pueden ver sobre el canal de YouTube. Y bueno, les deseo de verdad buen trabajo, que disfruten lo que hacen. Y bueno, un abrazo grande, muchas bendiciones y viva Jesús.